Bueno, siguiendo con la programación, estamos en el cuarto día del cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural virtual y tenemos la presentación magistral del doctor ingeniero Yadsen Maldonado, ingeniero civil graduado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, magíster en hidráulica y medio ambiente por la Universidad Federal de Paraná, UFPR, doctor en ingeniería de construcción civil y urbana por la Universidad de Sao Paulo, la USP. Participa como catedrático en diversos programas de posgrado, especialidades, además de ser orientador de tesis en áreas de materiales avanzados y afines. Cuenta con diferentes y distintas publicaciones técnicas, científicas y libros. Hoy, en el cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural, le tenemos al doctor Yadsen Maldonado, con su tema Durabilidad de estructuras de concreto armado, mecanismos de degradación, técnicas de reparación y sistemas de protección. Ingeniero Yadsen, es un gusto tenerlo en el cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural. Le cedo la palabra. Muchas gracias, ingeniero Roberto. Realmente es un placer estar aquí con ustedes y poder transmitir un poco o compartir un poco de la trayectoria, la experiencia que tenemos en lo que viene a ser degradación, reparaciones, protecciones de estructuras de hormigón armado. Bien. Muchas gracias una vez más por la oportunidad que tenemos con el evento. Mil felicidades por la organización. Realmente son eventos de este género, con participaciones de diversos exponentes de América Latina e inclusive de Estados Unidos. Nos trae varias experiencias para nuestro medio y enriquece toda la ingeniería y avances para las infraestructuras tanto públicas cuanto privadas. Ok, vamos entonces a lo que viene a ser durabilidad de estructuras de concreto armado, mecanismo de degradación, ¿no? Ahí vamos. A ver, sí, me está obstruyendo un poquito esta parte de aquí de mi cosa. Ok, vamos allá. Ok, entonces, las estructuras de hormigón armado principalmente podemos agrupar sus mecanismos de degradación en 5. Efectos físicos o mecánicos, químicos, físico-químicos, electroquímicos y térmicos. Comencemos lo que viene a ser el físicos o mecánicos, y en realidad todo este conjunto de procesos de degradación del hormigón, mecanismos de degradación, difícilmente vienen solamente isolados o aislados solamente de un efecto. Siempre son combinados, ya sea físico-químicos o físicos electroquímicos, térmicos con químicos, generando una degradación acelerada o inclusive lo que puede ser una aceleración normal, degradación normal en nuestras estructuras. Aquí tenemos 3 imágenes donde el lado izquierdo nos muestra lo que viene a ser una degradación del hormigón de una estructura expuesta a intemperie. Esta estructura expuesta a intemperie, en este caso, para los que conocen Santa Cruz de la Sierra, estamos hablando de las torres de agua, el tanque elevado, de lo que viene a ser aguas de Colinas del Urbó. Entonces, este tanque, ¿qué es lo que sucedió ahí? Básicamente su columna. Tiene una estructura que tiene más de 20 años de existencia, y ustedes saben bien que un hormigón con el tiempo comienza a carbonatarse 1 milímetro por año, y si una estructura en áreas expuestas a intemperie, carbonatación de 1 milímetro por año, tenemos 20 años, prácticamente tenemos la pérdida de la pasivación de la armadura, porque el pH del hormigón por carbonatación ha caído a pH inferiores de 10. Y con pH inferiores de 10 tenemos un medio que pierde la pasivación de la armadura comienza a corroer, y esta corrosión genera expansión, y esta expansión genera una micro y macro fisuración, una destrucción sistemática. Entonces ahí tenemos un efecto que genera un efecto, lo que viene a ser físico, pero al mismo tiempo químico, y combinando lo que viene a ser electroquímico. Carbonatación es un proceso químico, el proceso de corrosión es electroquímico porque el acero comienza a perder electrones y comienza a expandirse. ¿Y por qué físico? Porque estas tensiones generan micro y macro fisuración. Entonces ahí podemos ver que hay una degradación sistemática. Es uno de los principales problemas generalizados en las estructuras en medio donde hay ciclos de humedad y presencias de recubrimientos bajos. Ahí lo que viene a ser muy relevante lo de las consideraciones de los recubrimientos en estructuras, que ustedes bien lo tienen en las diversas normas que ustedes utilizan, de las 318 a lo que viene a ser el CBH 87 o las normas europeas, toman en consideración estos factores, dependiendo a cada rigor y a cada ambiente donde va a ser expuesto la estructura en consideración.
Aquí en el lado derecho podemos observar un ducto de aguas residuales, de emisarios de aguas residuales, también de la ciudad de Santa Cruz, donde vemos cómo la descomposición de la materia orgánica genera gases, estos gases ácidos. Estos gases ácidos comienzan a penetrar en los poros capilares de la microestructura del hormigón y lo comienza a destruir. Sabemos bien que a pH inferiores a 4, no importa cuán bien diseñado esté mi hormigón, no consigue resistir el ácido, especialmente cuando penetra la red de poros capilares. Y si tenemos este tipo de problema, en tiempos muy cortos llegamos a observar degradación de la microestructura del hormigón por descomposición de los hidratos de silicato de calcio por ataques ácidos, gases ácidos. Entonces es un proceso químico. Y este proceso químico da lugar a lo que viene a ser electroquímico, que es la corrosión del acero, la corrosión de la armadura, la pérdida de electrones. Es un proceso electroquímico. Entonces tenemos químicos, físico-químicos y electroquímicos, con algo de mecánico que viene a ser la expansión de la sección corroída de la armadura de refuerzo, ¿no? Y finalmente podemos ver aquí la imagen casi central inferior, donde vemos un piso industrial en área de embotellamiento, muy similar a lo que viene a ser, por ejemplo, lo que viene a ser una industria de gaseosa, de refresco, puede ser Coca-Cola o puede ser Mendocina. ¿Qué ocurre en estos casos, no? El azúcar en el área de embotellamiento, tanto en el área de limpieza, tiene químicos de limpieza y el azúcar en sí solo comienza a destruir las redes de hidrato silicato de calcio del hormigón y no importa cuán bien diseñado esté mi hormigón, él destruye los hidratos de silicato de calcio. Bien sabemos nosotros que el hormigón, la hidratación del cemento nos da dos productos principales, que es hidrato de silicato de calcio y hidróxido de calcio. Estas componentes, en especial lo que viene a ser el hidrato de silicato de calcio, es lo que nos da la resistencia mecánica para el hormigón. Son las agujas que se entrelazan y nos dan la resistencia mecánica. Ya el hidróxido de calcio es algo inestable, pero nos favorece lo que viene a ser la parte de alcalinidad. En este tipo de ataques químicos, ya sean medios ácidos de limpieza, ciclos de temperaturas elevadas o algún químico en específico, inclusive el azúcar, hace una disolución de estas redes de hidratos. Y esta disolución de redes de hidratos nos compromete lo que viene a ser la resistencia mecánica. Y obviamente en áreas industriales tenemos llantas muy duras, que son como las llantas de montacarga o los carritos que arrastran, generan unas tensiones muy elevadas en superficies y comienzan a destruirnos todo lo que viene a ser la microestructura o la estructura macroestructura de un hormigón, ¿no? Otro caso muy interesante que les podemos mencionar, lo que viene a ser físico-mecánico, por ejemplo, este es el puente, un puente muy bonito, muy antiguo, bueno, no tan antiguo, pero ya tiene sus buenos años, que viene a ser el puente Mario Foglianini. Entonces, aquí hay un caso interesante de efecto físico-mecánico combinado con electroquímico, ¿no? Ustedes, los que son de Santa Cruz, han visto que este puente, cuando vienen los turbiones o las crecidas aguas arriba, básicamente con los turbiones vienen troncos y elementos de gran porte y con la velocidad de las corrientes llegan a impactar en las pilas. Y este impacto nos genera destrucción sistemática en todo lo que viene a ser las pilas. Aquí lo pueden observar. Ven, un impacto me genera fisuras, fisuras que llegan a superar unas fisuraciones. Miren, observen, ¿ven? Está una regla de medición. Estamos observando un 0.41 milímetros de apertura. Eso ya es muy agresivo, muy grande fisura, como para tener una deterioración acelerada por carbonatación o corrosiones en las armaduras. Entonces aquí tenemos un efecto mecánico, que son los impactos que vienen a incidir en la superficie del hormigón, para posteriormente tener un desmembramiento, parciales o inclusive corrosión y armadura. Que las fotos que están observando ahí, todos son de las pilas de este elemento de la estructura. Entonces es importante en unas estructuras de este género, cuando se considera este tipo de efectos mecánicos que pueden llegar a dañar nuestras pilas, generar una geometría de impacto protegida con planchas metálicas o inclusive utilizar unos hormigones que tengan la capacidad de autosellar fisuras o generar una resiliencia a los impactos. Normalmente conseguimos estos con hormigones que tienen fibras de alta resistencia a medio ácido, que en medios de 3 o 4 pH no se corroen, porque hay una tendencia de bajar la alcalinidad en superficie. Son materiales, generalmente son materiales de latón. E inclusive colocar
aditivos inteligentes que pueden generar una autocorrección de fisuras, autosellado de fisuras durante toda la vida útil de estos elementos. O lo pueden tratar con una geometría que prevé los impactos de estas crecidas, o introducir materiales más avanzados que nos van a proteger y resolver posibles problemas de este género que nos vamos a encontrar. Entonces, una estructura de este tipo que podría tranquilamente durar 50 años sin ningún tipo de problema, ciertas consideraciones que no fueron tomadas en cuenta nos pueden comprometer desde el punto de vista de la degradación. Es un efecto mecánico con electroquímico debido al impacto, abrasión de los sólidos suspensos en las crecidas, en las corrientes, y nos da lo que tenemos y futuras reducciones de capacidades mecánicas, deformaciones excesivas y que nos llegan a generar ciertos comprometimientos y dolores de cabeza durante la vida útil de estas infraestructuras, ¿no? Déjenme ver, a ver, no estoy consiguiendo avanzar, veamos. No sé si es el programa o qué, no estoy consiguiendo avanzar mi presentación. Ya, ahí vamos, ahora sí. Y dentro de este mismo proceso de degradación, podemos mencionar también casos particulares que son en las zonas de hielo y deshielo. Observen, en zonas de hielo y deshielo tenemos los efectos de expansión, los efectos térmicos. Estos efectos térmicos no únicamente podemos citar en estos casos de hielo y deshielo, porque hay una combinación de expansión del material por el volumen. El volumen se expande, genera tensiones de tracción, generando micro y macro fisuraciones que nos puede mostrar una degradación como la figura inferior. En los casos donde se utilizan sales de bajar la temperatura de congelamiento del agua, estos sales contienen cloruro y nos llegan a generar corrosiones y ataques degradantes a lo que viene a ser la microestructura del hormigón, desde el punto de vista cloruros concentrados y corrosión de la armadura, ¿no? Ahí podemos ver este caso, si bien en Bolivia no tenemos muchos ciclos de hielo y deshielo en ciertas regiones, en las principales ciudades, algunos tiempos bien reducidos comparados en zonas de otros países como Canadá, Estados Unidos, que algunas veces están 4 o 5 meses en permanente hielo y deshielo en las regiones donde se pueden apreciar estructuras de hormigones armados, ¿no? Pero con los cambios climáticos y en diversos aspectos de infraestructuras del medio, inclusive los salares de Uyuni, hay una promesa de desarrollo industrial intenso en esos lugares y este tipo de protecciones y consideraciones se hacen muy relevantes, ¿no? ¿Por qué implementar las estructuras de concreto, no? La implementación de las estructuras de concreto son aspectos demasiado relevantes, en especial porque no es solamente un aspecto de confort de las infraestructuras que estamos cuestionando, sino que también es el aspecto de la durabilidad. El ciclo de mojado y secado nos genera carbonatación en una estructura. Aparte de carbonatación, nos trae todo el agua cuando llega a una estructura, tiene químicos disueltos en el mismo, que pueden ser sulfatos, pueden ser cloruros, y cada vez que entra en la microestructura, la red capilar de un hormigón, se depositan y van aumentando la concentración en los ciclos de mojado y secado. Este ciclo de mojado y secado, aparte de reducirnos el pH, nos puede concentrar materiales de efecto deleterio para el hormigón, entre ellos el cloruro y los sulfatos. Y si es un área industrial, tenemos los químicos de procesamiento en las áreas industriales. En consecuencia, la protección al ingreso de agentes externos como el agua, que puede traer contenido de químicos solubles en el agua, es uno de los factores de gran relevancia lo que viene a ser la protección, la impermeabilización. Es bueno destacar que la impermeabilización es un sistema de protección, pero en específico lo protege contra el ingreso del agua. Como mencionábamos, los cloruros que se forman electrolitos y la red de la estructura de capilaridad de un hormigón, todos los hormigones tienen capilaridad, a no ser que introduzcamos aditivos de cristalización que generan un bloqueo de las redes capilares y no permite el viaje fácil de gases o fluidos líquidos o gasosos a través de estas redes. De esta forma obtenemos una red estanca y con su durabilidad a la deterioración en el tiempo por agentes externos, un tanto más desplazado.
Entonces, con esa expansión tenemos desmembramientos de piezas de los hormigones, degradaciones en las partes inferiores, dependiendo del agente deleterio que están sometidos, ¿no? Un concepto que es importante tomar en cuenta, la diferencia entre un impermeabilizante, un sistema de protección que no permite el ingreso del agua en estado líquido, ante un repelente. Un repelente básicamente es un sistema en base silano-siloxano que no permite que el agua se introduzca en los poros capilares, pero no bloquea los poros capilares. Y si el agua viene con presión hidrostática, entonces llega a ser flanqueado. Entonces, durante los sistemas de protección es especificar en una estructura, dependiendo de cuál es el género del mismo, en especialmente lo que son estructuras de hormigones vistos, arquitectónicos o proyectos donde queremos tener un hormigón visto y con una visión agradable del mismo, tenemos que evitar que el agua venga, disuelva nuestro hidróxido de calcio y lo deposite en superficie a través de carbonatación, generando unas manchas de aspectos desagradables y reduciendo el estado arquitectónico de una infraestructura de hormigones vistos, ¿no? Entonces, dos conceptos muy específicos que tienen que ver en lo que viene a ser un impermeabilizante y un repelente, que no son los mismos. Un impermeabilizante no es un repelente y un repelente no es impermeabilizante. Los impermeabilizantes tienen las características de generar bloqueo a presiones hidrostáticas. Los hidrorrepelentes únicamente hay una repulsión eléctrica, pero si yo vengo con una carga hidráulica, el agua consigue entrar en las redes porocapilares de un hormigón, ¿no? En los sistemas de protección anticorrosivos para las celdas electroquímicas de corrosión, lo que viene a ser la corrosión de la armadura de una estructura, tenemos básicamente tres conceptos que podemos establecer para la protección de este tipo de estructura. La base cementicia, la base epóxica y las celdas de sacrificio, ¿no? La base cementicia viene a ser polímeros de alta alcalinidad, arriba de 14, en los temas de reparaciones o reforzamiento, siempre viene previamente la reparación. Se requiere la utilización de lo que viene a ser un material cementicio que genera un continuo en todo alrededor de la varilla de armadura de refuerzo que ha tenido un problema de corrosión, se las limpia y se las protege, dando una alcalinidad superior a 14. ¿Qué significa esto? Significa que si la alcalinidad con arriba de 14, la pasivación de la armadura está 100% garantizada. Y si por X o Z motivo tenemos una descontinuidad en el hormigón de reparación, el agente externo que nos quiere generar la pérdida de pasivación no va a encontrarse con esa posibilidad, gracias a que nuestra armadura se encuentra protegida con un continuo cementicio con pH alcalino elevado. Otra opción que ustedes tienen en el término de anticorrosivo, lo que vienen a proteger la armadura de refuerzo o la armadura existente que ya se corroyó o quieren reprotegerla. Las bases epóxicas, que también nos da una protección alcalina, pero también funciona como puente de adherencia. La cementicia no genera ni inhibidor ni promotor de adherencia, pero las bases epóxicas sí, pero que tiene que ser específico para este propósito. Y finalmente tenemos lo que vienen a ser las celdas de sacrificio. Estas celdas de sacrificio básicamente es por la capacidad o la actividad eléctrica que tiene cada tipo de material. El oro es muy activo, ¿no? La celda de zinc es lo menos activo que tenemos, y la tendencia es el que el menos activo sea el que pierda electrones. En otras palabras, en una red conectada de diferentes tipos de acero, quien pierde electrón es el que es menos activo. Entonces, si hay una tendencia o si hay un inicio de corrección en una red de armadura de refuerzo y tenemos conectado una celda de zinc, esta armadura de refuerzo no va a corroer, pero sí la celda de zinc es lo que comienza a perder el electrón. Y a través de la cantidad de gramatura o de masa que yo coloco de celda de zinc en red conectado, es que yo voy a obtener una protección de 1 año, 10 años, 20 años, 50 años, 80 años, 100 años. ¿Cuáles son los lugares interesantes para usar este tipo de sistemas de protección de altísimo desempeño? En lugares marítimos donde tenemos altos contenidos de cloruros y sulfatos, y ciclos de mojado y secado, en torres de enfriamientos industriales que la carbonatación es muy acelerada. La carbonatación en sí al hormigón no le hace nada, simplemente densifica la matriz, pero la armadura al perder el pH alcalino con la carbonatación se expone a la corrosión, a pérdida de electrones y aumento de volúmenes y una destrucción sistemática de la estructura.
Son lugares muy interesantes para usar las celdas de sacrificio, inclusive lo que son plantas de tratamiento de aguas residuales o plantas de tratamiento de agua potable. Las plantas de tratamiento de aguas residuales, especialmente las que son anaeróbicas, generan los gases ácidos que nos destruyen la microestructura, y si rápido llega hasta la armadura de refuerzo, hay una destrucción sistemática muy acelerada. Las celdas de zinc nos evitan este ataque, y lo que pierde electrón no viene a ser la armadura de refuerzo del acero, sino la celda de zinc. Aquí vemos un caso de aplicación en base cementicia, en caso de reparación de una estructura, donde se hace una protección adicional en la armadura de refuerzo. Aquí vemos el concepto de corrosión, de protección de ánodo de sacrificio, que son las celdas de sacrificio, donde lo conectamos en una red continua, junto con la armadura, lo que nos va a promover y nos va a proporcionar un sistema, un circuito cerrado, que cuando durante la vida útil o de la reparación o de una estructura de 0 kilómetros, muy utilizado esto como les mencionaba, en elementos de contención de aguas residuales o lo que viene a ser aguas de tratamiento de agua potable, porque el estado gasoso del cloro también es muy ácido y destruye la microestructura del hormigón. Entonces es muy útil, porque si llega a querer iniciar una celda de corrosión en la armadura, esto automáticamente, al estar en red conectado, comienza a corroer la celda de sacrificio, no la armadura de refuerzo. ¿Y cuánto yo quiero proteger con esta celda de zinc? Depende del área superficial de las armaduras. Por metro cuadrado yo establezco, según fabricante, cuánto de masa de zinc voy a colocar para cuántos años de protección en el mismo, ¿no? Y lo que viene a ser los puentes de adherencias inhibidores de corrosión, que según las normativas de ensayos también puedo controlar. Recuerden que los puentes de adherencia son promotores de adhesión, especialmente los epóxicos, pero cuando pasan su tiempo abierto ya son inhibidores, porque queda como una superficie vítrea donde los hidratos silicatos de calcio no se pueden adherir fácilmente. Y el concepto de aplicación es muy semejante a lo que viene a ser los sistemas de protección en base cementicio. Y los impermeabilizantes cementicios tienen una gran ventaja ante los poliméricos, de que estos respiran. Los poliméricos no respiran, los 100% poliméricos no respiran. Y dependiendo si yo flanqueo lo que viene a ser contenido de humedad en sus instalaciones, normalmente el requerimiento de un contenido de humedad inferior a 4% en la estructura del hormigón para su instalación. No así lo que viene a ser en la preparación, en las aplicaciones de los materiales cementicios, que sí respiran y no nos llegan a tener problemas del género, ¿no? Fácilmente la humedad en el sustrato puede viajar entre él sin generar desprendimiento o tensiones de concentraciones por condensación del agua en la interfase no permeable del polímero. Son aplicaciones fáciles, con brocha o con proyecciones de baja concentración de vapor o de baja concentración de presión en lo que son las pistolas aplicadoras. Ahí entramos lo que vienen a ser los sistemas de protección en base de epoxi. Algo interesante a destacar aquí, que he visto en nuestro medio, lamentablemente en nuestro medio, los sistemas epóxicos son muy costosos y prácticamente son todos importados, y dependiendo del momento de la época de la construcción que nos encontramos, puede llegar a escasear algún tipo de epóxico en el medio. Recordarles que los sistemas epóxicos de puente de adherencia, los sistemas epóxicos de anclaje, los sistemas epóxicos para reforzamientos con fibra de carbono y los sistemas epóxicos de protección de estructuras son sistemas epóxicos que varían mucho en viscosidad, módulo de ruptura y módulo de elasticidad. Ustedes no pueden moverse de un lado para el otro con un mismo sistema de epóxico pensando que es lo mismo. No lo es. Son diferentes. Normalmente, usualmente, casi siempre, los sistemas de protección epóxico de estructuras son de bajo módulo elástico. ¿Qué significa eso? Que no son eficientes para transmitir tensiones de un lado al otro. Lo que hacen es proteger y acompañar las deformaciones de la estructura para que aquel agente deleterio, ya sea un ácido o ya sea un gas carbónico, no penetre en la microestructura y la destruya el hormigón. Ya los sistemas epóxicos de anclaje, puentes de adherencia o transferencias de tensiones en sistemas de fibra de carbono tienen un módulo elástico y un módulo de ruptura alto, bastante alto, superior al hormigón, de tal forma que se consigue hacer la transferencia de tensiones de una forma eficiente. Si ustedes en algún momento ven deficiencia en el mercado de un tipo de epóxico y quieren usar un sistema de epóxico de protección como un sistema de epóxico de transferencia de tensiones, ya sea en puentes de adherencia o en refuerzo de fibra de carbono, es una falla garrafal desde el punto de vista técnico. Y lo que ustedes diseñan en
en proyecto no se va a repetir en obra porque están flanqueando, están dando un gran concepto básico de módulos de elasticidades elevados para transferencia de tensión, están dejando de cumplir en su sistema de puente de adherencia o de reparación o reforzamiento. Los sistemas epóxicos tienen una superficie en protección muy lisa, pero ustedes pueden resolver ese problema con areneado, que es parte de la especificación de los sistemas que ustedes vayan a utilizar. Observen ahí de que tengo ahí escrito bajo MOE, Module of Elasticity, es el MOE, Module of Elasticity, que es el término normal que van a encontrar en la literatura técnica. Dependiendo del sistema que van a utilizar, puede ser de alta viscosidad, estamos hablando de viscosidad como si fuera un miel, o si tienen presencia de fisuraciones en la estructura a proteger, ustedes necesitan un epóxico de bajísima viscosidad, una viscosidad como si fuera un aceite para que penetre y selle todo lo que son las fisuraciones, ya sea por un inadecuado curado o un problema que puede haber tenido en estado de carga no usual durante su inicio o en la vida útil de la estructura a proteger, ¿no? Sus aplicaciones son muy fáciles y en este caso estos sistemas en 4 horas ya se liberan o 12 horas se liberan al tráfico vehicular. Recordar siempre que los sistemas de protección epóxico, el que ustedes van a usar, son sistemas de protección y si su estructura tiene un problema de reparación, ustedes no pretendan que con un sistema de protección también cubrir lo que sean problemas de reparaciones. Aquí vemos una foto en la parte izquierda donde se está aplicando, instalando un sistema de protección, pero aquí en la derecha estamos viendo una estructura que está dañada, entonces yo tengo que reparar antes de proteger. No puedo pretender que un sistema de protección me va a cubrir las deficiencias de reparación que tenga una estructura. Tienen que tener muy claro bien esos dos conceptos. Obviamente que aquí en la derecha lo tenemos bien drástico, bien expresivo. No es lo que ocurre en la práctica. A veces son pequeños problemas de reparación que ustedes los obvian y van a comprometer los trabajos de protección en la estructura en cuestión. Y aquí vemos el silano siloxano, que básicamente son para proteger reducen, a ustedes impedir el ingreso de agua de lluvia, también reducen el efecto de carbonatación, porque la carbonatación necesita temperatura elevada, necesita hidróxido de calcio, que ya lo tiene porque es parte de la hidratación del cemento, liberar hidróxido de calcio, y la humedad. Y un silano siloxano evita que la humedad penetre fácilmente en los poros capilares de una estructura de hormigón. Aquí vemos un estacionamiento. Hoy en día en nuestro medio es lo más común ver que las losas de estacionamiento tienen problemas de filtraciones, ya sea por mal diseño o por mala especificación o una falta de especificación de sistema de protección en las estructuras de las últimas losas. Lo vamos a poder ver en nuestro medio fácilmente. Ustedes que transitan en Santa Cruz de la Sierra, una región que tiene ciclos. Ustedes pueden ver que en el verano tenemos unas temperaturas que fácil llegan a los 40 grados Celsius y fácilmente bajan hasta lo que viene a ser en invierno a una temperatura de 3 grados Celsius, que son los choques térmicos cuando vienen los sures de la Argentina. Eso en términos de temperatura, y en términos de humedad, en el verano tenemos próximo permanente 90% de humedad, y en el verano 90%, y en el invierno caemos hasta 20%. Ustedes bien saben que las estructuras varían dimensionalmente por 3 factores, lo que son gradientes de temperatura, gradientes de humedad y estados de carga. Entonces los estados de carga generan efecto de movimentación en las estructuras. Entonces si tenemos, digamos que no es un problema el estado de carga porque lo analizamos muy bien en el diseño de nuestra estructura. ¿Y cómo quedamos con los efectos térmicos y los efectos higrotérmicos en la estructura? Entonces tenemos esas variaciones que nos generan micro, macro fisuraciones, tensiones y comprometimiento en toda nuestra estructura desde el punto de vista de protección y una aceleración de carbonatación, pérdidas de pH, corrosiones, y ustedes si pasean en algunos estacionamientos que tienen más de 5 o 3 años, ya ven las presencias de óxidos en las filtraciones que puedan existir en estas estructuras. Obviamente que las tecnologías avanzan no únicamente en nuestros motores de vehículos, que antes eran carburadores, son de inyección y cada vez más inteligentes y cada vez más sofisticados. Tanto es que son tan sofisticadas las tecnologías que algunas empresas como Volkswagen han conseguido flanquear y burlar lo que son los controles de calidad, bien sabido que ganaron premios en Estados Unidos la Volkswagen respecto a lo que viene a ser emisión de gas carbónico en sus vehículos,
pero no pasó mucho tiempo, descubrieron que fue un fraude porque los motores fueron con su cerebro planeados para que cuando se identifiquen que están siendo en prueba, emitan la menor emisión de gas carbónico posible. Entonces, si bien no siempre ocurre eso, pero es importante ustedes cuando ven un sistema para protección, revisar muy bien exhaustamente la literatura, tanto científica cuanto las especificaciones técnicas y de diseño del fabricante, para ver si es un sistema que realmente se desempeña como ustedes pretenden o esperan en su sistema, en su proyecto. Aquí vemos un caso, por ejemplo, de un sistema de protección de 2 milímetros que le genera equivalente, cada milímetro equivale a un espesor de 1 centímetro de hormigón. Y un hormigón bueno carbonata 1 milímetro por año. Si carbonato 1 milímetro por año tengo un compuesto sofisticado que me puede inhibir el ingreso de gas carbónico de humedad, yo puedo tener una estructura de hormigón con 16 años y tenemos 2 centímetros. Con el ensayo de ferrosalina podemos verificar que no ha carbonatado nada. Entonces esto puede ser una solución cuando tenemos proyectos que han tenido problemas de movimiento de armadura, con los cuales nosotros podemos generar una pequeña capa de recubrimiento superficial de 2 milímetros, inhibiendo la carbonatación. Entonces el aspecto de recubrimiento de 2 centímetros queda fácilmente satisfecho en proyecto cuando antes hemos tenido algún tipo de problema. O en caso querramos introducir una protección adicional, además de la alcalinidad del hormigón, podemos introducir este tipo de aspectos. Son cementicios flexibles y que inhiben el ingreso de gas carbónicos y humedades, ¿no? Aquí vemos un caso del mismo, un elemento de una pila de puente, donde la carbonatación en 16 años ha superado prácticamente todo el espesor de 3 centímetros. Son muy importantes sistemas de protección en áreas muy expuestas, como son muros de contenciones, elementos de contenciones de agua, lo que vienen a ser inclusive las pilas o soportes de puentes peatonales, viaductos, que es un caso de un tren, mucho más en regiones costeras, o aún en regiones que tenemos alto contenido de cloruro, como pueden ser nuestros salares de Uyuni y regiones del género, ¿no? Aquí vemos un caso de reparación, reforzamiento y protección de estructuras. Este es un puente en la región de Miami, en Florida, Estados Unidos, el Robb Ice Bridge. Pueden ver la degradación por corrosión en las partes inferiores. Se repara y se protege a cloruros, sulfatos y a carbonatación. Aquí vemos un sistema de reparación con inhibidor de corrosión de armadura y un sistema de rotación compensada de recuperación de secciones perdidas, que se lo echa fluido, que es completamente autonivelante, con un encofrado vinculado en la parte inferior del puente. Es un puente de gran envergadura. En la parte superior, obviamente, también se hacen las reparaciones correspondientes por corrosión y recuperaciones de secciones perdidas por degradación debido a la corrosión de la armadura y micro y macro fisuración de la estructura. No estamos hablando de un puente en regiones de hielo y deshielo, estamos hablando en un puente en regiones costeras caribeñas que tiene una degradación acelerada por cloruros, sulfatos y gradientes de temperaturas y carbonatación. Ahí vemos el sistema de protección en base epóxico con basalto, semillado de basalto en superficie que nos van a generar una protección de la superficie al deslizamiento de los vehículos, ¿no? Porque el epóxico de protección de bajo módulo elástico genera una fase, una superficie bien lisa, que contrarrestamos ese factor contraproducente mediante el semillado, en este caso, partículas de basalto. Puede ser también sílice. Aquí vemos el elemento, el puente, lo que viene a ser donde apoya las vigas postensadas del puente, donde está corroído prácticamente todo el sector de apoyo, el cual requiere una reparación con morteros de rotación compensada de fraguado. Como es de gran escala, es importante que lo hagan con encofrado y fluido la aplicación del mismo, ¿no? Miren la belleza como queda el puente después de reparado y protegido. Ahora vamos a ver lo que viene a ser los sistemas de protección en pisos industriales. En pisos industriales, usualmente son sistemas de protecciones en resina. ¿Cuáles son las características de resistencia en áreas industriales? Son solicitaciones muy extremas. Las llantas de montacarga son mucho más agresivas que llantas de camiones y vehículos, o inclusive de lo que viene a ser los 3 tipos de aviones, ¿no? De Boeing. Es importante tener la señalización en una área industrial porque ustedes saben, en el área industrial la prioridad no es el peatón, es la prioridad de los equipos industriales porque es un sector de altísima producción. Entonces necesitamos pisos que sean antideslizantes y una seguridad extrema. Es muy importante la seguridad porque la vida vale. E inclusive lo que debe ser la parte en la área hospitalaria, que necesitamos un continuo sin juntas frías ni juntas de dilatación
que nos mantenga una pulcridad, porque todas las juntas cerámicas o cualquier junta que encuentre en un área hospitalar son puntos de concentraciones de microorganismos que nos comprometen la desinfección, la higienización de las áreas hospitalarias, ¿no? La estanqueidad es muy importante en áreas industriales, como ya vimos anteriormente. Tenemos químicos de limpieza, de desinfección, tenemos químicos agresivos y temperaturas elevadas que nos pueden dañar nuestro hormigón. Las temperaturas elevadas no superan, digamos, los 150, 160. Pero cuando tenemos temperaturas elevadas y un químico, una temperatura elevada acelera el efecto de degradación de un químico ácido o un químico degradante para el hormigón. Entonces, es importante que nuestro sistema de protección soporte los choques térmicos de 130, 140 a menos 20 en términos de 5 o 6 segundos, que es uno de los efectos altamente degradantes en estas áreas. Y la química, como ya mencioné, lo que viene a ser los químicos de proceso de desinfección que se usan en las áreas industriales. Y las resinas son prácticas porque rápidamente podemos hacer un mantenimiento en los sistemas de protección de estos sistemas industriales. Y adicionalmente pueden inclusive sacar ventajas en estéticas en áreas comerciales, ¿no? Entonces, piso de concreto, estructuras de microestructura de base cementicias son de gran relevancia, ¿no? Y hay una amplia gama. Recordemos de que 1 milímetro tiene 1000 micrómetros, y cuando hablamos de pinturas poliméricas o epóxicas, algunas uretánicas, si estamos hablando de pintura es cuando hablamos micrómetros, 50, 100 micrómetros. 100 micrómetros es muy poco. Los recubrimientos están al del orden de medio milímetro para arriba. Fácil podemos llegar inclusive a 1 centímetro, a 11 milímetros de recubrimiento, dependiendo de las solicitaciones químicas y mecánicas de una estructura. Tienen que preguntarse, ¿mi estructura resiste a qué? ¿A solicitaciones químicas, solicitaciones mecánicas o solicitaciones térmicas? Son 3 factores muy relevantes y las características de estas 3 solicitaciones para establecer los sistemas de protección adecuados a las estructuras que ustedes quieren proteger, ¿no? Áreas de mercado, tránsito de abrasivos, los montacargas, que son llantitas muy duras y que lo dañan rápido. Áreas industriales, de alimentos, los alimenticios realmente utilizan alto contenido de químicos degradantes para el hormigón. La propia sangre degrada el hormigón altamente, las industrias lácteas, cárnicas, industrias de pollo, las cámaras frías tienen una expansión fuertísima y son muy degradantes para los hormigones, de que venga a venir a generar unos problemas de exhaustivo degradación en nuestra estructura, ¿no? Ahí vemos los montacargas, también, como mencionamos, tumban un químico más a un mecánico con efecto químico, nos da grandes problemas de destrucción. Clasificación y característica. Entonces, la clasificación de la característica de este tipo de materiales de resina, ¿qué es lo que tenemos? Básicamente podemos tenerlo de impregnación, que son las pinturitas, las de película, que estamos hablando de 0.5 hasta 1 milímetro, los de alto espesor, que lo superan los 1 milímetro hasta 5 milímetros, y los morteros secos, que de 5 milímetros hacia arriba. Y los sistemas muy especiales, para solicitaciones muy drásticas, estamos hablando de fácil de 11 milímetros o 13 milímetros de recubrimiento de sistemas de protección. Los de impregnación, como les mencionaba, los de pintura, que son micrométricos, 50 a 100 micrómetros. Obviamente la preparación de superficie está muy limitada, porque al ser muy pequeña la película a colocar, no podemos entrar con técnicas de preparación de superficie como un rectificado de diamante granallado o un escarificado, que es muy agresivo. Para los que trabajan en el área de carreteras van a ver que cuando remueven el asfalto, una capita para poner imprimantes, hacen un escarificado. Pues este tipo de equipo también se los utiliza en lo que viene a ser los sistemas de protección de pisos para evitar el desgaste o ataques químicos o térmicos en el mismo, ¿no? Cuando entramos con pintura de impregnación, máximo una lijita es más que suficiente, ¿no? Los de película, ya estamos hablando de 0.5, y ahí ya podemos entrar, miren cómo queda el sistema de protección de este género. Aún son finos, también se pueden degradar de esta parte, entonces ya estamos entrando ya con granallado, diamantes, y lijado, y es muy poco, porque necesitan un sistema de adherencia un tanto más efectivo, ¿no? Los sistemas de alto espesor ya son de mejores desempeños, son para diferentes propósitos, ya podemos tener una protección más rigurosa para choques térmicos, comenzamos ya con esta línea.
Vean las características en áreas industriales, realmente son los sectores más importantes, inclusive de protecciones de puente. La rugosidad, muchos pueden mencionar que cómo quedamos con nuestra rugosidad en los sistemas de instalación de estos sistemas. Para cuando es especialmente áreas de constante humedad, yo puedo generar una rugosidad en el mismo. Obviamente que dependiendo del tipo de industria, yo tengo que tener no mucha rugosidad o más o menos, porque nos puede generar puntos de concentraciones de microorganismos o concentraciones de suciedad. Entonces, de acuerdo a cada proyecto, de acuerdo a cada nivel de tratamiento de la industria que ustedes van a hacer sus sistemas de protección, tienen el nivel de rugosidad antideslizamiento que le va a ser de gran efectividad, ¿no? Ahí vemos una industria con sistemas autonivelantes, también lo van a encontrar, que son muy prácticos, también tanto para la industria como para aspectos estéticos, o en áreas de automóviles. Imagínense, está en un piso industrial, cambia batería, cae un poco de ácido de batería en el piso y olvídense, deterioración. Si le cae ácido en la pintura, también del vehículo, daño. Entonces necesitamos sistemas de protección en estas áreas industriales mecánicas de vehículos, donde la grasa, el ácido y otros químicos como los fluidos de batería pueden dañar mi hormigón, su microestructura. Entonces, sistemas de protección para este tipo de estructuras son de alta relevancia, inclusive aceites, ¿no? Áreas alimenticias, y recordarles que cuando entramos en las líneas de protección, todos los epóxicos no son iguales, tienen la microestructura, son diferenciadas de epóxico a epóxico, entonces, o de polímero a polímero, porque podemos tener uretano, podemos tener resina de características poliuretano, uretano, inclusive lo que viene a ser metacrilatos. Entonces ustedes tienen que ver que cada fabricante tiene su característica de resistencia y sus fichas técnicas de temperaturas y concentraciones de químicos que este sistema puede llegar a resistir, inclusive sus certificaciones para trabajo, operaciones de manufacturas de alimentos, las certificaciones NSF que van a ver ustedes. Con seguridad ustedes deben tener, en Bolivia exporta mucho a Estados Unidos lo que son sales rosadas, los sales de alimenticios del Salar de Uyuni, inclusive lo que viene a ser los alimentos de quinoa, pero todas estas infraestructuras tienen que tener certificaciones del NSF, y los sistemas de protección tienen que estar certificados con el NSF, que cuida en el aspecto de no contaminación en producciones alimenticias de nuestra industria, cuando exportan a los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y lo que viene a ser las protecciones químicas, de acuerdo al espesor, el DFT, el Dry Film Thickness, establece la capacidad de resistir químicamente. Recordarles que hay sistemas de protección con solvente y sin solvente. Los países del primer mundo ya no permiten el uso de sistemas de protección a base solvente. ¿Por qué? ¿Por qué no lo permiten? Porque estos gases orgánicos de solventes nos pueden generar degradación en nuestra estructura. Nuestra estructura no, perdón, en el daño de salud del operario. Entonces no se usa más eso. Entonces el DFT lo hacen con medidas en húmedo, pero en nuestro medio hay mucho con solvente. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando hacen verificaciones de espesores de wet FT, de mojado, de filme thickness, espesor de filme mojado, porque si el sistema de protección tiene solvente en seco, en dry, no va a ser el mismo que ustedes midieron en húmedo. Este es el tipo de reglita que ustedes utilizan, donde tienen las cuantificaciones del espesor, ¿no? Cuando lo hacen mediciones en seco. Una mancha en un sistema de protección no debe ser un sistema de alarma, porque es normal en las industrias químicas. No es un parámetro que identifica un problema de resistencia química del producto o del sistema de protección referente a algún químico. Es algo que prácticamente en todos los fabricantes pueden llegar a tener variación debido al ataque. En solicitaciones mecánicas, a mayor espesor, la carga concentrada se llega a disipar en un mayor rango de amplitud. No llega a ser en un solo punto, se va ampliando. Entonces, la protección, cuando tenemos mayores espesores, tanto en transferencia de carga cuanto el ataque químico, queda beneficiado, ¿no? Aquí vemos una superficie con problemas de fisuraciones y se introdució una fibra de vidrio donde se generó ese tipo de protección adecuada para el caso, ¿no? Pueden observar aquí la aplicación, que es bien simple, fácil. Esto no es un rodillo, porque si fuera un rodillo estaría reduciendo el espesor. Este es un rodillo de punta, que lo que hace es romper las tensiones y hace una autonivelación eficiente en la aplicación de espesor en un sistema de protección, ya sea uretano,
poliuretano, epoxi, el polímero que estén utilizando para protección, ¿no? Los epóxicos en seco, mira, llegamos hasta 10 milímetros, esto nos corrige fácilmente desniveles, dejando una planicidad perfecta, y olvidarse la transferencia de tensiones de altísima eficiencia y protección superior, pero el problema es que tiene un espesor alto, y ese espesor alto significa costos para los proyectos. Pero dependiendo del tipo de área industrial que van a proteger, ese costo significa mantenimiento de cada 10 años o 20 años. Y en una industria, parar un día o 3 días significa mucho costo, ¿no? Ahí ven, cuando tenemos de alto espesor, estamos yendo a lo que viene a ser granallado, escarificado, una rugosidad bien amplia, ¿no? Ahí vemos sus aplicaciones, el vapor no es un problema para este tipo de casos. Pisos en servicio, de alto espesor. Poliuretano, cemento, el PU-CPU son los de más alto desempeño en términos de protección química, protección térmica y protección mecánica. Pero son los más costosos, estamos hablando alrededor de 140 a 150 dólares el metro cuadrado instalado. Desempeño, olvídense, fácil 10, 20 años sin ningún tipo de mantenimiento. Pero el costo cuesta mucho más que el propio hormigón que está allá abajo, ¿verdad? Ahí lo ven, en protecciones de áreas industriales. El choque térmico, observen, de menos 40 grados Celsius a 120 en lapsos de 5 o 6 segundos, ningún tipo de problema. Espesores superiores de 6, 7 milímetros de instalaciones, ¿no? Y inclusive las curvas sanitarias en esquinas que no permiten que haya un deslizamiento en curva en las esquinas, ¿no? Hay varias opciones de autonivelantes, morteros y otras opciones de instalación. Bueno, obviamente depende de donde tenga ese tipo de solicitaciones los lugares donde vamos a estar utilizando. Los colores ustedes pueden encontrarlos muy amplios y de acuerdo a donde lo van a utilizar, ¿no? Ahí lo ven. Cuidados en la aplicación de mezclado. El ciclo de mezclado es muy importante para que tenga una homogeneidad y la rugosidad siempre va de alta superioridad, ¿no? Soportes húmedos, cuando tiene humedad la capilaridad nos genera ampollas y estas ampollas comprometen el sistema de recubrimiento. Los sistemas de recubrimiento no respiran, entonces tiene que bloquearse lo que tiene que ser la humedad ascendente. El hormigón no tiene que tener una humedad mayor a 4%, ¿no? Compromete todo el sistema de protección. Vean cómo la humedad ascendente se acumula en el sistema que no respira, que es de protección, y nos genera ampollas y compromete el recubrimiento. Entonces lo que tenemos son poros tapados con el recubrimiento y si se destapa va a generar ampollas, ¿no? Entonces aquí vemos un sistema de aplicación donde colocamos epóxicos especiales donde vamos a instalar para bloquear esa capilaridad y no va a haber problema posterior de ese tipo de ampollamiento. Entonces tengo que tener verificaciones de la emisión de vapor del sustrato. Ensayos preliminares por una estructura para protegerlo, tengo que verificar si tiene una resistencia de 1.5 al pull-off del arrancamiento, verificar de que su resistencia sea mínimo 25 megapascales, muy importante en pisos industriales. Análisis de evaluación del sustrato, tenemos que ver la 1.5 de cohesión, el pull-off, humedad baja y resistencia mínima de 25, es lo más usual en estructuras. Tengo que cuantificarla, un espectrómetro que nos da una idea, el pull-off, que es un ensayo muy fundamental, o el ensayo de humedad, que es un plástico que lo coloco según la norma STM, para ver el nivel de evaporación que llega a tener ahí, ¿no? O tenemos el de conductividad, un equipo Tramex es el más conocido, por conductividad yo puedo identificar la evaporación, o el de rugosidad mediante el ensayo de la arena, una técnica válida también, o poros abiertos de la absorción mediante más visual, más intuitivo que científico, ¿no? Y eliminación de contaminación, ¿eh? Entonces en la obra hay que revisar todos esos parámetros para hacer una especificaciones de protecciones en la estructura que van a hacer sus instalaciones. Método de preparación de superficial, tienen que ver texturas, poros, rugosidad, los contaminantes en la estructura. El International Concrete Repair Institute tiene una gama de 9 a 10 gomas referenciales que de acuerdo a qué sistema de protección tienen una especificación de rugosidad a preparar superficie, lo cual nos da la rugosidad donde vamos a hacer instalaciones, ¿no? Y nos especifica también lo que viene a ser la necesidad de recubrimiento a qué espesores, ¿no? Ahí tenemos lo que viene a ser la superficie preparada, ¿no? Entonces, podemos utilizar lija como mencionábamos, o podemos usar diamantes, o podemos utilizar un escarificador, o un granallado que nos va a dar la rugosidad requerida para el sistema de instalación de protección en cuestión.
granalladora. Un escarificado fresado, que ese es el más agresivo. Este es un equipo muy típico utilizado en las preparaciones de superficie en asfalto, ¿no? Para hacer recubrimiento. Miren cómo es agresivo en el hormigón también, se come una amplia gama. Hay que eliminar polvo y todo lo que son los contaminantes que van a... Estos son los problemas de una mala preparación de superficie, se delamina como un plástico, o se ampollea y compromete todo lo que viene a ser la preparación de superficie, ¿no? Y lo que son fisuraciones tienen que ser reparadas y tratadas, si no van a transmitirse en el sistema de protección. Y si son dinámicos, tienen que llegar a ser costuradas, todas eficientemente, ¿ven? Y cuando hay daños hay que repararlos puntualmente y no esperar que el sistema de protección resuelva ese tipo de problemas. Veamos problemas de desgaste por la abrasión, que es sólido, es uno de los daños muy expresivos en los hormigones. Vean la degradación por daño en superficie, que fácil podemos protegerlo con sistema de membrana superficial. Las llantas de montacargas y elementos abrasivos duros en pisos industriales son muy agresivos. Los vertederos de hidroeléctrica también son expresivamente uno de los mayores gastos de mantenimiento en hidroeléctrica. La pasta cementicia es lo más débil que tenemos en un hormigón y es lo que más se desgasta. El mantenimiento es muy costoso. Miren la hidroeléctrica cómo se deterioran ductos por cavitación. Estos daños en superficie nos generan posibles accidentes y bajo desempeño. Son uno de los factores de mayores, las reparaciones es lo que más se gasta, se observan, miren, en Estados Unidos 18 billones a 21 billones, ¿no? Europa 20 billones, Canadá 2 billones. Entonces el aspecto de reparación es algo bien oneroso en términos de infraestructura, especialmente las que requieren altas solicitaciones, ¿no? Técnicas de protección a la abrasión, tenemos el semillado de sílica, es muy común, pero apenas protege 1 centímetro, pero es una solución interesante, ¿no? Ingeniero Yatsen. ¿Sí? Sí, estamos a 5 minutos del tiempo y ¿Ya? tenemos 2 consultas además que ya le están haciendo, entonces por favor vamos terminando. Ya, ok. Gracias. Bueno, básicamente lo que le quería mostrar es de que los sistemas de protección los pueden tener de superficie o los pueden tener integral, de forma integral. Lo de forma integral, lo que básicamente es como introducir diamantes en la pasta cementicia, aumentando nuestra resistencia mecánica expresivamente y generando una durabilidad de hasta 6 veces en lo que viene a ser la resistencia mecánica de la pasta cementicia en el hormigón y como un todo. Y no queda en superficie, sino que queda en todo el espesor de la estructura del hormigón. Y lo pueden utilizar tanto en horizontales cuanto en verticales en lo que viene a ser los efectos de cavitación en hidroeléctrica, ¿no? Y estos sistemas básicamente también pueden ser sellados de poros capilares y fisuraciones en toda la vida de la estructura de un hormigón, protecciones integrales de cristalización, los cuales le van a aumentar la vida útil para las diferentes degradaciones por ataques químicos o mecánicos en la superficie de un hormigón estructural de diversos tanques, ¿no? Tanques, residuos, aguas residuales o agentes químicos deleterios que vayan a tener en una estructura de hormigón armado, ¿no? Y estos sistemas de protecciones integrales son otros sistemas que ayudan en la durabilidad del hormigón, que se autosellan, se autocosturan fisuras y trabajan en base a puzolanas o base a hidratación de la partícula de cemento no hidratada. Aquí vemos un caso de aplicación y de estudio en lo que viene a ser en Hawái, donde se ve sistema de protección con el de control que no tiene nada, inhibidor de corrosión, un densificador y finalmente un inteligente que bloquea todo lo que son mis infraestructuras. Ok, entonces lo que necesitamos, podemos tener una opción del Internal Crystallization Waterproofing o de protección, lo que básicamente hace aumentar nuestra durabilidad, menos reparos y mayor vida en servicio de la sustentabilidad, porque las reparaciones generan residuos y también algo no ecológicamente correcto, ¿no? Ambientalmente correcto. Ok, ingeniero, ¿cuáles serían las preguntas? Muchas gracias. Ay, disculpen por haberme atrasado un poquito ahí. No, estamos en hora, ingeniero doctor Yatsen Maldonado. Es un gusto tenerlo entre nosotros. Aquí tenemos la primera consulta. ¿Qué productos recomienda para aplicar a la mezcla de hormigón para un tanque anaeróbico de aguas servidas domiciliares? Ya, observen, cuando tenemos un tanque anaeróbico, tenemos la descomposición de la materia orgánica
y esta materia orgánica llega a generar gases ácidos y que se penetran en la microestructura del hormigón, los poros capilares, y esta penetración en los poros capilares destruyen la microestructura. Yo les recomendaría que ustedes utilicen un sistema de cristalización en el hormigón que sella todos esos poros capilares, Internal Crystallization Waterproofing, o en otro caso que pueden utilizar también, es un recubrimiento epóxico de baja viscosidad, elástico en toda la superficie, pero controlando la humedad. Tiene que tener una humedad inferior a 4%, si no se le va a desprender y es como si no lo hubieran colocado. Esas dos opciones son interesantes. Perfecto, excelente. La otra consulta. Para el control y reducción de fisuras, ¿sería una buena alternativa elementos de hormigón preesforzado? Los elementos preforzados son una interesante solución para control de fisuras, ¿no? Pero hay que tener muchos aspectos a tomar en cuenta, desde lo que viene a ser el momento del preforzado o la postensión, ¿no? Cuidado con las juntas frías durante el vaciado, porque eso también les puede dar dolor de cabeza tremendo. Y dependiendo de dónde se encuentran en una losa sobre suelo, tienen que tener cuidado de que no haya ingresos de agua en la parte inferior, porque el movimiento de placa, inclusive el preforzado, no va a conseguir suplir ese problema. Son aspectos a considerar. Sí, es una solución interesante. Perfecto, excelente. Bueno, ingeniero Yacen Maldonado, ha sido un gusto tenerlo como conferencista en el 4º Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural, que lo difundimos de forma virtual. A nombre del Colegio de Ingenieros Civiles Santa Cruz, a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles Bolivia, que somos los organizadores de este 4º Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural, le doy las gracias y le cedo la palabra para que usted pueda darnos su despedida final o algún consejo que usted quiera darnos aquí en el 4º Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Realmente quedo muy contento de haber podido tener esta oportunidad y transmitirle un poco de lo que viene a ser la degradación del hormigón. El gran consejo que le doy a todos los ingenieros en vista de las cantidades de patologías y problemas en términos de durabilidad que se está viendo en nuestras infraestructuras en Bolivia, tanto públicas y cuanto privadas, el gran consejo que le doy es actualícense porque las tecnologías están avanzando, no solamente los motores y los celulares avanzan, también los materiales y también los conocimientos en los diferentes efectos que pueden tener nuestras estructuras en términos de degradación en el tiempo. Consideren estos aspectos en sus proyectos y tendrán unos finales felices y una satisfacción tremenda en los usuarios finales de las infraestructuras que construyen. Muchas gracias por la oportunidad y realmente es un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero Yacen. Muy linda su exposición. Felicidades y que tenga un buen día. Muchas gracias. Un buen día a todos. Súper. Siguiendo con la programación del 4º Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural, comentarles que ya ustedes pueden acceder a la página web del colegio, del Congreso, donde ya se están publicando, vamos viendo ahí en la pantalla, pueden ir viendo los conferencistas y sus publicaciones. Fíjense, el cursor está en el extremo bajo derecho, donde aparecen los 3 puntos interconectados. Ustedes apretan ahí, hacen un link y empieza a bajar la información del ingeniero expositor con su tema del 4º Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural. Vean, acá está ya del doctor Yacen Maldonado, que ya ha proporcionado a la organización. Son 254 láminas. Realmente muy agradecidos con el ingeniero Yacen, porque cada una de estas láminas representa una experiencia, un background, un conocimiento que ellos de cada expositor de forma libre, espontánea y con las ganas de contribuir y de darse, nos van dando y hacen posible que nosotros podamos estudiarlas, proporcionarlas. Muchas gracias por este gesto a cada uno de los expositores y a los oyentes, que somos los del Congreso. Tenemos el material listo. Bueno, siguiendo con la programación, esta ha sido la última conferencia del 4º Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural, que lo hemos hecho de forma virtual, 25 conferencias magistrales, 12 conferencias internacionales. Bueno, como gerente del 4º Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural, a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles Santa Cruz, a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles
Bolivia, agradezco a los expositores, tanto nacionales como internacionales, de los 7 países invitados: Brasil, Chile, México, Colombia, Cuba y España, que dieron un matiz científico académico a este congreso. A los participantes que estuvieron 4 días conectados en su computadora, viendo, disfrutando, compartiendo 25 conferencias. Nuestros agradecimientos a todas las instituciones públicas y privadas que nos apoyaron de una forma incondicional en las etapas pre-congreso, durante el congreso. A las universidades públicas y privadas de nuestro país, que gracias a las gestiones de sus autoridades hacen posible llegar a los alumnos que son nuestro futuro y son nuestra base en este congreso. A las empresas sponsor, que gracias a su contribución en el 4º Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural hacen posible que económicamente sea más fluido y que podamos trabajar de una mejor forma para llegar a todos ustedes como lo hemos ido haciendo. A todos nuestros amigos ingenieros de todo el país que nos hicieron contacto con sus profesores, con sus universidades, donde han hecho sus doctorados, sus maestrías, también nuestros agradecimientos, porque de esa forma es como crecemos en conocimiento, como crecemos en amistades, como crecemos en contacto. A todos los que nos ayudaron a formar parte de esta organización, a la empresa que manejó toda la comunicación, nuestros agradecimientos, estilo de vida. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos en el 4º Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural.